Por lo tanto, no es como la corteza cerebral, donde hay distintas áreas del cerebro, de la corteza, que tienen una arquitectura distinta. La distinción funcional en el cerebelo no se debe entonces a distinciones citoarquitectónicas, sino que la belleza, lo lindo de esta distinción es que se debe solamente a conectividad distinta con distintas regiones del cerebro. Las distintas áreas del cerebelo hablan con distintas áreas de la corteza cerebral y otras estructuras subcorticales. Una cosa con la que creo que tendríamos que ser muy cuidadosos cuando hablamos del cerebelo es la siguiente. No deberíamos decir que el cerebelo está involucrado en casi todo, porque si nos fijamos en la conectividad anatómica del cerebelo con el resto del cerebro, no recibe señales y no le importan, por ejemplo, los procesos de las imágenes visuales en el lóbulo temporal inferior. Por lo que yo sé, no hay comunicación entre el cerebelo y estas regiones. El cerebelo, sin embargo, está muy involucrado en la comunicación con el lóbulo parietal. Sigo creyendo que el cerebelo es muy importante para la regulación de la conducta, y cuando se habla de funciones cognitivas, las funciones prefrontales importantes para las funciones ejecutivas, y el lenguaje es una de ellas, pero no necesariamente en casi todo tipo de proceso afectivo o cognitivo. Hay mucho por aprender acerca del cerebelo, es mucho lo que no sabemos de él. Es si la risa o el llanto patológico o fácil está involucrado siempre o aparece siempre a partir de un daño cerebral, o si puede estar vinculado con la maduración neurobiológica del individuo. Necesitaría un doctorado en español para entender la pregunta. Repetí la pregunta y la traducimos. La pregunta es si la risa y el llanto patológico se deben a un daño o pueden vincularse con procesos neurobiológicos durante el desarrollo. Muy bien. Hay distintas condiciones o enfermedades en la niñez que se parecen a la risa y el llanto anormales, pero no estoy seguro de que podamos decir que son exactamente lo mismo que el tipo de desregulación conductual que vemos en los adultos. Uno de los casos de problemas del desarrollo es el síndrome del títere contento y enojado. En este caso vemos problemas de evolución en el bulbo olfatorio, el hipocampo y en el cerebelo. En estos niños hay un gen que se ve afectado y está muy expresado en estas tres estructuras. Y hay un tipo de respuesta mediante la risa que podría considerarse como una desregulación de la conducta. Lo otro, por supuesto, es lo que sucede durante las crisis de risa. Pero sabemos poco acerca de esto y sobre estas cuestiones evolutivas, digamos. ¿Le alcanzarían, por favor, un micrófono para que podamos traducir pregunta y respuesta? La pregunta es, en este paciente, ¿dónde estaba la lesión? ¿Se relacionaba con el cerebelo o estaba en las vías vulvares corticales típicas? Mario y yo y el resto del comité de investigación de la Asociación de Neuropsiquiatría Estadounidense decidimos volver tan atrás como nos lo permite la bibliografía para reunir toda la evidencia acerca de la neuroanatomía de este problema. En este caso en particular, por supuesto, se encuentran las vías descendentes, pero si miran las pruebas, estas vías descendentes, se ha pensado que eran vías de la corteza al centro. En el modelo de subcortical, ahora si nos fijamos en las vías, estas vías siempre terminan
en los puentes, en las protuberancias que son la base para las vías entre el pons y el cerebelo. Reunimos toda esta información de la literatura y la evidencia antes de que tuviéramos resonancias con alta resolución son bastante sucias, se basan en autopsias y las lesiones que vemos en la autopsia no sabemos si son las que causaron el problema. Es bastante poco confiable esa evidencia. Las evidencias antiguas indican que las lesiones tienen que ser bilaterales y en las cápsulas internas o más abajo. Pero con la llegada de las nuevas técnicas de diagnóstico por imágenes, ahora podemos detectar lesiones más pequeñas. La lesión tiene que ser sí bilateral. La última pregunta tiene que ver con el papel de las áreas subcorticales, con la teoría de la cognición incorporada. Más vale que yo no responda a esta pregunta, porque no quiero demostrar que sé de algo que no sé. Creo que no sabemos mucho acerca del compromiso subcortical en estos procesos cognitivos y emocionales tan complejos. Yo quisiera que otra pregunta, si hay alguien del público que conoce la respuesta, lo invito a que se pare y la dé. Yo realmente me declaro analfabeto al respecto. Muchísimas gracias, Joseph.